All right, thanks for the intro there, Hernan. Muchas gracias Thomas por Elliott esta Bowman, introducción. Yo Director soy of Thomas Ellis, soy director de desarrollo de productos de Just, que es una empresa que se ocupa de crear un futuro mejor. Estos son algunos de los productos que hemos creado. Nosotros escaneando encontramos esta proteína que tiene el gusto y el aspecto de un huevo, el gusto, el sabor de un huevo. Así es como trabajamos. Esto es un poco menos que 100 acres. Yo creo que hay 2 de estos en Estados Unidos que produce todas las necesidades cárnicas que tiene Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de especies distintas de animales. Una de las cosas respecto de este proceso, lo que nosotros consideramos desde el principio, es que las proteínas de los animales que nosotros tenemos no tienen muy buen sabor y nosotros observamos que tienen un sabor increíble. Lo llamamos carne limpia, pero lo que llama la atención es que es exactamente el mismo gusto. Cuando nosotros consumimos proteínas animales, estamos consumiendo proteínas animales, pero sin un sabor feo ni un sabor colateral. El pollo tiene el sabor del pollo, el cerdo tiene el sabor del cerdo, es delicioso, pero tenemos que luchar unas cuantas batallas. La primera es la aceptación del consumidor. Una de las cosas es que nosotros podemos competir con lo que es convencional y si es más seguro y si tiene mejor sabor, creo que vamos a poder lograr atraer a los consumidores, en definitiva. Nosotros cuando nos presentamos tenemos que pensar en esto de la adaptación. Las células pueden estar en un bioreactor gigante, lo mismo que ustedes están acá. Es una tecnología nueva que lo ponemos en un bioreactor de 8 peces y 8 niveles y las células rebotan unas contra otras, se multiplican y la mayoría de las células rebotan. Es mucho más fácil adaptar estas células si crecen y se desarrollan en capas de 10 micrones. Pero el tema es cómo poder armar todo esto y que tenga estructura de músculo, por ejemplo, y que tenga el verdadero sabor del pollo, cosas como esta. Si nosotros vemos la plataforma robótica que tenemos que saber cómo hacemos para reemplazar la naturaleza. Si nosotros tenemos que poner esto en un programa que resulte familiar y conocido para todos nosotros. Tenemos que entender que tenemos el tamaño del nucleótido, del núcleo nucleósido para esta es toda una tecnología que ya existe. Nosotros podemos combinar los filamentos con distintos tipos de tecnología y se forma una célula verdaderamente. Y esto sería acelerar mucho la velocidad de la producción de alimentos. Hay algunos productos con los que podemos trabajar, son productos en los que tenemos el músculo principal, los vamos desarmando, si podemos hacer chorizos o salchichas o algún tipo de embutido. Tenemos que trabajar desde el punto de vista del consumidor, de la aceptación del consumidor, explicándole todo esto, que el producto final que van a tener es exactamente el mismo con el que están consumiendo ellos de la naturaleza.
Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre el mundo animal y el mundo vegetal. Tenemos que hacer el scaffolding a través de nuestra agricultura molecular y tenemos que pensar, por ejemplo, en elementos como el cloruro de sodio o algún otros elementos que son los que tienen la carne. Pero yo creo que nuestro producto se puede vencer mucho mejor. Esta es otra empresa por la que yo trabajo, Mission Barns. Mission Barns se concentra básicamente en la grasa animal. Cuando pensamos en qué consiste un músculo, hay 26 fibras distintas en los músculos, colágeno, grasa y otros. O sea, en esto es lo que nos concentramos, porque el sabor de la carne está en la grasa y la posibilidad de tener este componente es crucial y hace que esto se transforme en una realidad. Esta empresa fue fundada en 2018, está basada en California. En este momento tenemos 7 miembros en nuestros equipos y esperamos que antes de fin de año tengamos 15. O sea que vamos a crecer mucho. Nos concentramos en el sabor. Por ejemplo, en grasa de pato, embutidos, salchichas, panceta. Son prototipos de estos alimentos. Cuando nosotros consideramos el aumento de la población y sabemos que a medida que aumenta la población, la demanda de alimentos y de carne va a aumentar. Nosotros acá analizamos que en una de esas la carne vacuna, el consumo de carne vacuna baja, pero la de pollo y cerdo aumenta. En este momento tenemos 7.000 millones de habitantes y para el año 2050 pensamos en que esto va a aumentar a 10.000 millones de habitantes. Así que en los próximos 30 o 35 años la demanda de alimentos va a ser cada vez mayor y vamos a tener 100.000 millones de animales en la tierra. Esta agricultura en fábrica es muy beneficioso desde muchos puntos de vista porque vamos a evitar los gases efecto invernadero, se utiliza muchísimo menos agua. La manera que se produce en este momento es muy insustentable. Esto nos muestra un ejemplo de cómo se hace la carne limpia. Empezamos con las células. Nosotros extraemos las células del animal, las aislamos. Luego identificamos los medios correctos y hacemos lo que se llama el scaffolding. Y nosotros sacamos la enfermedad del síndrome espongiforme bovino, el síndrome de loca, lo sacamos. El scaffolding es el andamiaje en realidad. Por eso es tan importante introducir también al mundo vegetal a nuestro proceso. De ahí lo llevamos a bioreactores, lo llevamos a escala. Lo que sale del bioreactor se transforma en un alimento delicioso. El impacto de esto es el ahorro principalmente en el agua. Con la carne convencional, acá vemos la diferencia en trillones de litros que se utiliza de agua con la producción convencional y con la carne cultivada. No existe contaminación bacterial, prácticamente no hay emisiones de dióxido de carbono y no se usa casi nada de tierra. Esta es una empresa que hace carne sintética. Esta es la primera hamburguesa de carne cultivada. Lo que estamos haciendo es tratar de encontrar maneras de tener una mejor densidad de esta carne sintética y por lo tanto obtener un mejor sabor. La importancia de la carne es altísima porque sin grasa perdemos sabor, perdemos humedad, la carne pierde jugosidad. Cuando nosotros mordemos una hamburguesa, justamente estas son las cosas que más nos gustan. Lo que estamos tratando de hacer ahora justamente es una hamburguesa sintética, pero que tenga las mismas características de la carne natural, la carne real.
Nosotros consideramos los distintos aromas y características de la carne. Tenemos que entender que lo que estamos buscando es tratar de lograr las mismas características del sabor que la carne natural, y lo estamos logrando justamente. Las funcionalidades de la carne son verdaderamente únicas porque están ligadas a los triglicéridos, tiene un punto de fusión que es mucho más alto, es único, es muy característico. Y además nuestras grasas o nuestras carnes tienen mayor durabilidad, mayor preservación. Nuestro primer producto será justamente el tocino, la panceta, y acá les muestro una fotografía, les agradezco mucho.